Recuerdo de Solferino, autor Henry Dunant. Continuación en la página número 62. Un viejo sargento, condecorado con diversos galones, me decía con profunda tristeza, al parecer muy convencido y con fría amargura: si se me hubiera prestado asistencia más pronto, habría podido vivir. Pero esta tarde estaré muerto. Por la tarde estaba muerto. No quiero morir, no quiero morir, vocifera con obstinada energía un granadero de la guardia, lleno de fuerza y de vigor 3 días antes, pero que, herido de muerte y sintiendo bien que sus momentos están irrevocablemente contados, forcejea y se debate contra esta sombría certeza. Le hablo, me escucha, y este hombre ablandado, tranquilizado, consolado, termina por resignarse a morir con la sencillez y el candor de un niño. He ahí, al fondo de la iglesia, en el hueco de un altar, a la izquierda, ese cazador de África acostado en la paja. Lo alcanzaron 3 balas, una en el costado derecho, otra en el hombro izquierdo, y la tercera está alojada en la pierna derecha. Es la tarde del domingo y él dice que no ha comido nada desde el viernes por la mañana. Su aspecto es horroroso. Está lleno de barro seco y de grumos de sangre. Su ropa está desgarrada, su camisa hecha jirones. Después de haber lavado sus heridas, haberle hecho tomar un poco de caldo y tras haberle envuelto en una manta, lleva mi mano a sus labios con indefinible expresión de gratitud. A la entrada de la iglesia hay un húngaro que grita sin tregua y sin descanso, reclamando en italiano y con acento desgarrador la presencia de un médico. Sus riñones, que fueron alcanzados por fragmentos de metralla y están como surcados por garfios de hierro, dejan ver sus carnes rojas y palpitantes. El resto de su cuerpo, hinchado, está negro y verdoso. No sabe cómo descansar ni cómo sentarse. Impregno puñados de hilas en agua fresca e intento hacer una compresa, pero la gangrena no tardará en llevárselo. Un poco más lejos hay un suabo que derrama ardientes lágrimas y a quien hay que consolar como a un chiquillo. Las fatigas anteriores, la falta de alimentos y de descanso, la mórbida excitación y el temor de morir sin recibir socorro desarrollan, incluso en intrépidos soldados, una sensibilidad nerviosa que se expresa en gemidos y en llanto. Uno de sus pensamientos dominantes, cuando no sufren demasiado cruelmente, es el recuerdo de su madre y la aprehensión del dolor que ella sentirá al conocer la suerte de que su hijo corre. Se encontró el cuerpo de un joven que tenía el retrato de una anciana. Su madre, sin duda, colgando de su cuello. Parecía como si con su mano izquierda apretase contra su corazón ese relicario. Aquí hay, contra el muro, unos 100 soldados y suboficiales franceses, cada uno plegado bajo su manta, muy cerca unos de otros, en 2 filas paralelas, por entre las cuales se puede pasar. Todos han sido vendados, se les ha distribuido la sopa, están tranquilos, sosegados, sus ojos me siguen. Todas estas cabezas giran a la derecha si voy hacia la derecha, a la izquierda si voy hacia la izquierda. Bien, se ve que es un parisino, dicen unos. No, replican otros, tiene aspecto de ser del sur. No es cierto, señor, que es usted de Burdeos, me pregunta uno de ellos. Y cada uno quiere que yo sea de su provincia o de su ciudad.
Tuve la satisfacción de encontrarme en París durante el año siguiente, sobre todo en la Rue de Rivoli, con militares amputados e inválidos que, al reconocerme, se dirigían a mí para expresarme su gratitud porque yo les había prestado asistencia en Castiglione. Lo llamábamos el señor Blanco, me dijo uno de ellos. ¿Por qué iba usted todo vestido de blanco? Y es que allí no hacía poco calor. Digna de interés y de admiración es la resignación de la que ordinariamente daban pruebas esos simples soldados rasos. Individualmente, ¿quiénes eran cada uno de ellos? En aquel gran desquiciamiento, muy poca cosa. Sufrían a menudo sin quejarse y morían humildemente y sin ruido. Raras veces los austriacos heridos y prisioneros intentan provocar a los vencedores. Sin embargo, algunos rehúsan recibir un tratamiento del que desconfían. Arrancan su vendaje y hacen que sangren sus heridas. Un croata tomó la bala que acababan de extraerle y la arrojó a la frente del cirujano. Otros permanecen silenciosos, abúlicos e impasibles. En general, no tienen esa expansión, esa buena voluntad, esa expresiva e invasora vivacidad que caracteriza a la gente de raza latina. Pero los más están lejos de mostrarse insensibles o rebeldes contra el buen trato. Y en sus rostros sorprendidos se pinta una sincera gratitud. Uno de ellos, de 19 años, relegado con unos 40 compatriotas suyos en la parte más retirada de la iglesia, está desde hace 3 días sin recibir alimentos. Ha perdido un ojo, tiembla de fiebre y ya no puede hablar. Tiene apenas fuerzas para tomar un poco de caldo. Nuestros cuidados lo reaniman y 24 horas más tarde, cuando es posible trasladarlo a Brescia, nos despide con pena, casi con desencanto. El ojo que le queda y que es de un azul magnífico expresa su viva gratitud y oprime contra sus labios las manos de las caritativas mujeres de Castiglione. Otro prisionero, presa de la fiebre, atrae las miradas. Todavía no tiene 20 años y sus cabellos están totalmente blancos. Encanecieron el día de la batalla, dicen sus compañeros y él mismo. ¿Cuántos jóvenes de 18 a 20 años, llegados tristemente desde lo más apartado de Germania o de las provincias orientales del extenso imperio de Austria, algunos de los cuales quizás tengan que soportar por la fuerza rudamente, además de los dolores corporales y la pesadumbre del cautiverio, la malevolencia procedente del odio de los milaneses contra los austriacos, contra los jefes de estos, contra el soberano de Austria, y que difícilmente encontrarán ya la simpatía antes de su llegada a tierra de Francia. Pobres madres en Alemania, en Austria, en Hungría, en Bohemia. ¿Cómo no pensar en vuestras zozobras al enteraros de que vuestros hijos heridos son prisioneros en país enemigo? Pero las mujeres de Castiglione, viendo que no hago distinción alguna de nacionalidad, siguen mi ejemplo, demostrando la misma benevolencia para con todos estos hombres de tan diversos orígenes. Todos ellos, para ellas, por igual extranjeros. Tutti fratelli, repetían con emoción. Honor a estas compasivas mujeres, a estas jóvenes de Castiglione. Nada las asqueó, cansó o desanimó, y su entrega sin alardes no pactó con la fatiga, ni con la repugnancia, ni con el sacrificio. El sentimiento de la propia gran insuficiencia en tan extraordinarias y tan solemnes circunstancias es un sufrimiento indecible porque resulta penosísimo no poder aliviar siempre a quienes están ante nuestros ojos, ni llegar
y llegar hasta los que nos llaman con súplicas, transcurriendo largas horas antes de estar allí donde se quisiera ir. Retardados por uno, solicitados por otro y obstaculizados a cada paso por los numerosos desafortunados que se arraciman ante nosotros, que nos rodean. Además, ¿por qué dirigirse hacia la izquierda cuando hay a la derecha tantos que van a morir sin un gesto amigo, sin una palabra de consuelo, sin siquiera un vaso de agua para restañar su ardiente sed? El pensamiento moral de la importancia que tiene la vida de una persona, el deseo de aliviar un poco las torturas de tantos desdichados o de reavivar su ánimo abatido, la forzada o incesante actividad que uno se impone en circunstancias tales, dan una nueva y suprema energía que produce algo semejante a una sed de socorrer al mayor número posible de nuestros prójimos. Ya no se inmuta uno ante las 1000 escenas de esta formidable y augusta tragedia. Se pasa con indiferencia por delante de los más horriblemente desfigurados cadáveres. Se miran casi con frialdad, aunque la pluma se niega categóricamente a describirlos. Cuadros, incluso todavía más horribles que los aquí pergeñados. Pero a veces se parte de repente el corazón, como fulminado por una amarga, invencible tristeza a la vista de un simple incidente, de un hecho aislado, de un detalle imprevisto que llega más directamente al alma, que gana nuestra simpatía y que sacude las fibras más sensibles de nuestro ser. Dado que solamente tras más de 3 años decidí reunir penosos recuerdos que no tenía yo la intención de publicar, se comprende que estuviesen ya un tanto borrosos y que además figuren aquí abreviados por lo que atañe a las escenas de dolor y de desolación de las que fui testigo. Pero estas páginas pueden contribuir a desarrollar o a promocionar la cuestión de los socorros en favor de los militares heridos en tiempo de guerra o de la asistencia inmediata que se les ha de prestar tras un combate. Y si merecen la atención de las personas dotadas de humanitarismo y de filantropía, en pocas palabras, si la preocupación y el estudio de este tan importante tema, haciéndolo avanzar unos pasos, mejoran un estado de cosas en el que nunca estarían de más nuevos progresos y perfeccionamientos, incluso en los ejércitos mejor organizados, habré alcanzado plenamente mi objetivo. Para el soldado, que vuelve a la vida diaria del ejército en campaña, tras las grandes fatigas y las fuertes emociones que le imponen el día y las postrimerías de una batalla como la de Solferino, los recuerdos acerca de la familia y del país se hacen más vivos, son más palpitantes que nunca. Describen muy atinadamente tal situación estas conmovedoras líneas de un valeroso oficial francés que escribió de Volta a un hermano en Francia. No puedes figurarte la emoción del soldado cuando ve que llega el suboficial cartero, porque nos trae, ¿cómo decírtelo?, noticias de Francia, de la patria, de nuestra familia, de nuestros amigos. Cada uno escucha, mira y tiende hacia él manos ávidas. Los afortunados, los que reciben carta, la abren precipitadamente y sus ojos la devoran enseguida. Los otros, los olvidados, se alejan con el corazón ensombrecido y se apartan solitarios para pensar en quienes allá quedaron. A veces se pronuncia un nombre y nadie responde. Se miran unos a otros, se preguntan, esperan. Muerto,
murmura una voz, y el suboficial guarda esa carta que volverá cerrada a quienes la escribieron. Estos estaban entonces alegres. Se decían, qué contento se pondrá cuando la reciba. Y al verla volver, se hará pedazos su pobre corazón. Están más tranquilas las calles de Castiglione. Los muertos y los que ya se fueron han dejado espacio libre y, aunque siguen llegando carretas cargadas de heridos, se restablece el orden poco a poco y los servicios comienzan a regularizarse, ya que el gran desorden no provenía de una mala organización o de imprevisiones administrativas, sino que resultaba de la desmedida e inesperada cantidad de soldados heridos y del relativamente muy escaso número de médicos, de servidores y de enfermeros. Los convoyes de Castiglione a Brescia salen con más regularidad. Están integrados por vehículos de ambulancia o por rudimentarios carros tirados por bueyes que avanzan muy lentamente, bajo un sol de justicia y sobre un polvo tal que en el camino el peatón hunde su pie hasta más arriba del tobillo en dunas movedizas y consistentes. Y aunque en esos tan incómodos vehículos se han puesto ramas de árboles, estas no protegen sino muy imperfectamente contra el ardor de un cielo de fuego a los heridos que están, por así decirlo, apilados unos sobre otros. ¿Cabe figurarse las torturas de ese largo trayecto? Un amistoso movimiento de cabeza dirigido a estos malaventurados. Cuando se pasa cerca, parece hacerles bien y lo devuelven prontamente y con expresión de gratitud. En todos los poblados a lo largo del camino hacia Brescia, las aldeanas están sentadas a la puerta de sus casas haciendo silenciosamente hilas. Cuando llega un convoy, suben a los vehículos, cambian las compresas, lavan las llagas, sustituyen las hitas que empapan en agua fresca y dan a la boca de quienes ya no tienen fuerza para levantar la cabeza, ni los brazos, cucharadas de caldo, de vino o de limonada. En las carretas que sin cesar llevan al campamento francés víveres, forraje, municiones y provisiones de toda índole que llegan de Francia o del Piamonte, en lugar de regresar vacías, son trasladados a Brescia los enfermos. Las autoridades municipales de todas las poblaciones que atraviesan los convoyes hacen preparar bebidas, pan y carne. En los 3 pequeños hospitales de Montechiaro hay campesinas del lugar que, con tanta bondad como inteligencia, asisten a los heridos allí internados. En Guirisolo se ha instalado convenientemente en un gran castillo, aunque de manera muy provisional, a unos 1000 heridos. Y en Volta, un antiguo convento, transformado en cuartel, aloja a cientos de austriacos. En la iglesia principal de la poco atractiva aldea de Cabriana han sido instalados austriacos, muy mutilados, que habían quedado tendidos durante 48 horas en las galerías de un mal cuerpo de guardia. En la ambulancia del gran cuartel general se hacen operaciones empleando el cloroformo que en los heridos austriacos produce una insensibilidad casi inmediata y en los franceses contracciones nerviosas y una gran exaltación. Los habitantes de Cabriana carecen de provisiones. Son los soldados de la guardia quienes los alimentan, compartiendo con ellos sus raciones y el rancho. Los campos están devastados y casi todos los productos de consumo fueron vendidos a las tropas austriacas o por estas requisados. El ejército francés, aunque gracias a la sensatez y a la puntualidad de su administración dispone de abundantes víveres de campaña, tropieza con no pocos obstáculos para conseguir la mantequilla, la grasa y las legumbres que se suelen añadir a la ración ordinaria del soldado. Los austriacos habían requisado casi todo el ganado de la región y lo único que los aliados pueden obtener fácilmente en las localidades donde están acampados es harina de maíz.
Todo cuanto pueden todavía vender los campesinos lombardos para complementar el régimen alimenticio de las tropas, se les compra a muy elevados precios, pues siempre se valora de modo que los vendedores queden satisfechos. Y las requisas para el ejército francés, por ejemplo, de forraje, de patatas, etcétera, se pagan generosamente a los habitantes de la región, a quienes se resarcen también las inevitables pérdidas causadas por la contienda. Más ventajosas que en Castiglione son las condiciones en que se encuentran los heridos del ejército sardo, que fueron trasladados a Desenzano, Rivoltella, Lonato y Pozzolengo. En las dos primeras de estas ciudades, que son Desenzano y Rivoltella, dado que no fueron ocupadas, con pocos días de intervalo, por dos diferentes ejércitos, se pueden conseguir más víveres. Hay buen orden en las ambulancias, los habitantes menos turbados y menos asustados secundan activamente al servicio de enfermería y los enfermos que en buenas carretas provistas de una gruesa capa de heno son trasladados a Brescia o Brescia, van protegidos contra el sol por entoldados de frondosas ramas entrelazadas que recubre una tela fuerte tendida por arriba. Extenuado de cansancio y sin poder ya conciliar el sueño, hago aparejar el 27 por la tarde mi cabriolet y salgo a eso de las 6 para respirar al aire libre el frescor del atardecer y para descansar un poco escapando durante ese tiempo de las escenas lúgubres que por todas las partes nos rodean en Castiglione. Era un día favorable, porque, como más tarde me enteré, no se había ordenado ningún movimiento de tropas para el lunes. Así pues, la calma había sucedido a las terribles agitaciones de los días anteriores en el campo de batalla, tan melancólico ahora, abandonado enteramente por la pasión y el entusiasmo. Pero se ven aquí y allá charcos de sangre seca que enrojecen el suelo y lugares en que la tierra está recién removida, blanqueada y espolvoreada de cal, donde reposan las víctimas del 24. En Solferino, cuya torre cuadrada domina desde hace siglos, impasible y orgullosa, esta comarca en la que por tercera vez se habían enfrentado dos de las más grandes potencias de los tiempos modernos, se ven todavía numerosos y tristes restos que cubren en el cementerio las cruces y las piedras tumbales ensangrentadas. Llego hacia las 9 a Cabriana. Es un espectáculo único y grandioso el despliegue bélico alrededor del cuartel general del emperador de los franceses. Voy en busca del mariscal duque de Magenta, a quien tengo el honor de conocer personalmente, no sabiendo con precisión dónde estaba acampado entonces su cuerpo de ejército. Hago que mi cabriolet se detenga en una plazoleta frente a la casa habitada desde la tarde del viernes por el emperador Napoleón y me encuentro en medio de un grupo de generales que, sentados en simples sillas de anea o en taburetes de madera, fuman sus cigarros tomando el fresco ante el improvisado palacio de su soberano. Mientras me informo acerca de la residencia asignada al mariscal MacMahon, estos generales interrogan, a su vez, al cabo que me acompaña y que sentado al lado de mi cochero les parece ser mi ordenanza. Querían saber quién soy y descubrir la finalidad de la misión que suponen se me ha confiado, pues apenas podrían suponer que un simple turista se arriesgue solo a través de los campos y que, llegado a Cabriana, se proponga, a hora tan tardía, ir más lejos. El cabo, que no sabe más que sus interrogadores, permanece naturalmente impenetrable, aunque responde con todo respeto
respeto a sus preguntas y la curiosidad parece aumentar cuando se ve que reanuda un viaje hacia Borghetto, donde, al parecer, está el duque de Magenta. El segundo cuerpo de ejército, mandado por el mariscal, hubo de ir el 26 de Cabriana a Castellaro, 5 kilómetros más allá, y sus divisiones acamparon a derecha y a izquierda del camino que va de Castellaro a Monzambano. El mariscal estaba con su estado mayor en Borghetto, pero ya está entrada la noche sin haber obtenido más que bastante incompleta información. Tras una hora de marcha nos equivocamos de dirección y por un camino que llega a Polta vamos a dar en medio del cuerpo de ejército del general Niel, nombrado mariscal 3 días antes, y que acampa en los alrededores de esta pequeña ciudad. Este cabo, que había sido herido en Magenta y que tras su convalecencia iba a integrarse en su batallón, se había esforzado mucho en Castiglione por ayudar a los inválidos. Acepté el ofrecimiento que me hizo de acompañarme en esta gira por entre los ejércitos, durante la cual el hecho de ser él un militar graduado podía servirme de salvoconducto. Ese mismo día 27 de junio, a 2 ingleses que quisieron aventurarse hasta el interior de las líneas francesas, unos soldados los tomaron por espías alemanes y los condujeron a empellones a través del campamento, a donde tan desatinadamente habían ido a parar, hasta que felizmente para ellos se encontraron con el mariscal comandante del cuerpo de ejército, que puso rápidamente fin a una desafortunada peripecia de la cual, por lo demás, nuestros 2 insulares quedaron encantados. Los difusos rumores que se oyen bajo este hermoso cielo estrellado, estas hogueras de acampada que árboles enteros alimentan, las tiendas de campaña iluminadas de los oficiales, en pocas palabras, estos últimos murmullos de un campamento que vela y se adormenta, proporcionan agradable reposo a la tensa e hiperexcitada imaginación. En las sombras de la noche, en un solemne silencio, afloran ruidos variados y las emociones de la jornada. Se respira con delicia el aire puro y suave de una espléndida noche de Italia. En estas semitinieblas y pensando estar tan cerca del enemigo, estaba tan atemorizado mi cochero italiano que más de una vez me vi obligado a retirarle las riendas y a ponerlas en las manos del cabo o a tomarlas yo mismo. Este pobre hombre que 8 o 10 días antes había huido de Mantua para sustraerse al servicio austriaco, se había refugiado en Brescia para intentar ganar allí su vida. Lo había contratado un propietario de carruajes que lo empleaba como cochero. Aumentó considerablemente su miedo, porque se oyó a lo lejos el disparo de un austriaco, que descargó su arma y huyó al acercarnos, desapareciendo en la maleza. Cuando se retiró el ejército austriaco, algunos soldados fugitivos se escondieron en las bodegas de las casas de pequeñas aldeas abandonadas por sus habitantes y medio saqueadas. Aislados y empavorecidos, comieron y bebieron más o menos al comienzo en esos sótanos. Después se escaparon furtivamente hacia los campos y por la noche erraban a la ventura. El mantuano, incapaz de serenarse, ya no podía en absoluto conducir el caballo en línea recta. Volvía continuamente la cabeza, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Escrutaba con ojos azorados todos los matorrales del camino, temiendo ver a cada instante a un austriaco emboscado y dispuesto a disparar. Avisoraba con mirada atónita todos los setos, todas las casuchas. Se duplicaba su aprehensión a cada revuelta y
casi le dio un síncope cuando un disparo de un centinela que la oscuridad nos había impedido ver rompió el silencio de la noche y a la vista de un gran paraguas bien abierto, agujereado por 3 balas de cañón y por varias batas de fusil que en el lindero de un campo se presentó a nuestras miradas, cerca del angosto camino que llega a Volta, probablemente ese paraguas había formado parte del exiguo bagaje de una cantinera del ejército francés, a quien tal vez se lo arrebató la tempestad del 24. Rehicimos un trecho de camino para tomar la buena dirección de Borgetto. Eran más de las 11 y hacíamos galopar nuestro caballo con toda la rapidez posible. Nuestro modesto pequeño vehículo acortaba distancias. Rodaba sin ruido por la Strada Cavallara, cuando nos sorprendió una nueva alerta. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive o disparo? Nos culmina sin tomar aliento y a quemarropa un centinela a caballo. Francia, responde con voz potente el militar, que añade, especificando su graduación. Cabo en el 1º de ingenieros, 7ª compañía. Pasen ustedes de largo. Se nos ordena. Finalmente, a las 12 menos cuarto, llegamos sin otros encuentros a las primeras casas de Borgetto. Todo allí está silencioso y oscuro, pero brilla una luz en una planta baja de la calle principal, en una de cuyas habitaciones trabajan oficiales administrativos, quienes, aunque interrumpidos en su tarea y muy asombrados por tan inesperada aparición a esas horas, se muestran extremadamente corteses. Y uno de ellos, el señor A. Outrey, oficial pagador, me ofreció, incluso antes de haber visto que era yo portador de diversas recomendaciones de generales, una cordial hospitalidad. Su ordenanza aprontó un colchón en el que me acosté sin desvestirme para descansar unas horas, tras haber tomado un excelente caldo, a mi parecer, tanto más reparador cuanto que ya durante no pocos días nada de bueno había comido y dormí tranquilamente sin que me sofocase, como en moscas. Y dormí tranquilamente sin que me sofocasen, como en Castiglione, emanaciones malsanas, ni me aguijoneasen las moscas que, hartas de cadáveres, iban aún a torturar a los seres vivientes. Borgetto es una población de 2.000 habitantes aproximadamente, en la orilla derecha del Mincio, poco más o menos enfrente de Vallejo. En 1848 atravesaron allí el Mincio las tropas sardas a las órdenes del rey Carlos Alberto, a pesar de la vigorosa resistencia de los austriacos mandados por el mariscal de campo Radetzky. El cabo y el cochero se habían instalado sin más complicaciones en el cabriolet que había quedado en la calle, pero el desventurado mantuano, en continua zozobra, no pudo pegar ojo durante toda la noche. Y lo encontré, de madrugada, más muerto que vivo. El 28, a las 6 de la mañana, fui recibido de la manera más condescendiente y más amable por el bueno y caballeroso mariscal MacMahon, tan merecidamente llamado el ídolo de los soldados. Y a las 10 estaba yo en la casa de Cabriana, ya histórica por haber recibido en el lapso de la mañana al atardecer del 24 a 2 grandes monarcas enemigos. Ese mismo día, a las 3 de la tarde, estaba yo de regreso con los heridos de Castiglione, que me manifestaron la alegría de volver a verme, y el 30 llegué a Brescia. El duque de Magenta
es muy bien quisto en el ejército francés. Sus soldados lo aman tanto como lo veneran. He aquí un ejemplo. El año 1856, en Argelia, por el camino de Constantina, dos ex-suavos iban en el interior de una diligencia en la que yo ocupaba el cupé. Iban como obreros a Batna para cortar árboles en los bosques. Conversaban acerca de la guerra de Oriente y del mariscal McMahon, en su pintoresco lenguaje del que algunas frases me llegaron. Ese general, decía uno, es único. Sabía mandarnos. Somos viejos soldados, veteranos gruñones. Nunca hemos tenido miedo. Y, sin embargo, llorábamos. ¿Recuerdas cuando nos habló en la planicie, al licenciarnos, terminado nuestro periodo de servicio, que despidiéndose dijo: Hijos míos, habéis servido con valentía al ejército, volvéis a la vida civil. Nunca cometáis bajezas. Recordad que tenéis un padre, y ese padre soy yo. Llevándose la mano al pecho, añadió: Y mi bolsa es la vuestra. Dadme todos la mano. ¿Recuerdas cuando nos arrojó la bolsa llena de oro, diciendo: repartid, pero, ante todo, no disputéis? En 1863, un año después de la publicación del libro de Dunant, un comité privado organizó en Ginebra un congreso al que asistieron representantes de 16 países y en el cual se recomendó la fundación de sociedades de socorro voluntarias según la idea de Dunant. Esta ciudad de Brescia, o Brescia, tan agraciada y tan pintoresca, se ha transformado no en una gran ambulancia provisional como Castiglione, sino en un grandísimo hospital. Sus dos catedrales, sus iglesias, sus palacios, sus conventos, sus colegios, sus cuarteles. En dos palabras, sus edificios están atestados de víctimas de Solferino. En cierto modo, de la noche a la mañana se improvisaron 15.000 camas. Los generosos habitantes hicieron más de lo que nunca hasta entonces se había hecho en casos semejantes. En el centro de la ciudad está la vieja basílica llamada Duomo Vecchio o la Rotonda, con sus capillas. Ahí se alojan unos 1.000 heridos. El pueblo en masa va a verlos y las mujeres de todas las clases sociales les llevan en abundancia naranjas, jaleas, bizcochos, caramelos, golosinas. La humilde viuda o la más pobre ancianita no se considera dispensada de llegar y hacerse aceptar su tributo de simpatía y su módica ofrenda. Idénticas escenas tienen lugar en la Catedral Nueva, magnífico templo de mármol blanco, con una gran cúpula donde hay en gran hacinamiento cientos de heridos y se repiten tales escenas en los otros 40 edificios. Iglesias u hospitales que albergan en total a cerca de 20.000 heridos y enfermos. El ayuntamiento de Brescia se puso enseguida a la altura de los acontecimientos y supo mantenerse dignamente al nivel de los deberes extraordinarios que tan solemnes circunstancias le imponían. Prestaba servicios permanentes y recurría a los pareceres y a los consejos de los más notables ciudadanos que colaboraban eficazmente. Tras propuesta del doctor Bartolomeo Guaya, nombró para la Dirección Superior de los Hospitales una comisión central presidida por dicho doctor e integrada por los doctores Corbulani, Orefici, Bagini, Bonicelli, Casa, Maggi y Aveni, que no escatimaron esfuerzo alguno, ni de día ni de noche. Esta comisión designó
para la gerencia de cada hospital a un administrador especial y a un cirujano jefe, secundado por algunos médicos y por cierto número de enfermeros, haciendo abrir un convento, una escuela o una iglesia habilitada en pocas horas y como por encanto, hospitales con cabida para cientos de camas, con una espaciosa cocina y una lavandería, y provistos tanto de ropa como de todo lo que podía ser útil o necesario. Se tomaron estas medidas con tanta celeridad y con tanto corazón que maravillaba. Al cabo de pocos días, el buen orden y la regularidad en los servicios de estos tan multiplicados hospitales. Y era muy natural tal asombro, si se piensa que la población de Brescia, de 40.000 habitantes en ese entonces, casi se duplicó de repente con la llegada de 30.000 heridos o enfermos. Y cómo no recordar aquí que los médicos, eran 140, desplegaron con admirable abnegación durante todo el tiempo sus actividades sin que susceptibilidad o rivalidad alguna alterase en nada, ni siquiera por un instante, la buena armonía en pro del bien general. Lo secundaban estudiantes de medicina y unas pocas personas de buena voluntad. Se organizaron comités auxiliares y se nombró una comisión particular para recibir los donativos y las ofrendas consistentes en equipo de cama, en ropa y en provisiones de toda índole. Otra comisión dirigía el depósito o almacén central. Según cifras oficiales, se recibió en los hospitales de Brescia o Brescia del 15 de junio al 31 de agosto, sin contar más que calenturientos y enfermos, a 19.665 soldados, de los cuales más de 19.000 pertenecientes al ejército franco-sardo. Los austriacos tenían a su vez por lo menos 20.000 enfermos en sus hospitales del Veneto, sin contar al grandísimo número de heridos que también allí recibían asistencia. En las espaciosas salas de los hospitales, los oficiales están generalmente separados de los soldados y los austriacos de los aliados. Las series de camas parecen semejantes, pero en un anaquel, a la cabecera, el uniforme y el kepi identifican el arma a la que pertenece cada hombre. Se comienza a impedir que entre la multitud porque estorba y dificulta el servicio. Es decir, que se comienza a impedir que entre la multitud. Al lado de militares con rostro marcial y resignado, hay otros que murmuran y que se lamentan. Los primeros días, todas las heridas parecen ser de la misma gravedad. Se observa en los soldados franceses el carácter o el humor galo vivaz, neto, flexible y fácil, aunque firme y enérgico, pero impaciente y capaz de alborotarse por la mínima contrariedad. Porque se inquietan poco y apenas si se sienten afectados. Su conformidad hace que acepten con mejor disposición las operaciones que los austriacos, quienes de talante más plumbeo temen mucho las amputaciones y son más proclives a la tristeza en su aislamiento. La primera de esas comisiones estaba integrada por los señores Pallavicini, Grisenti, Averoldi, Siena, por los abogados Zuccoli y Conter, y por el canónigo Rossa. La segunda por los señores Basiletti, Caprioli, Robetta y Da Ponte. Hay 40.000 habitantes en nuestra ciudad, dijo 3 días antes de la batalla el alcalde de Brescia. Por lo tanto, tendremos 40.000 camas disponibles. Los médicos italianos, cubiertos
con sus grandes batas negras, asisten a los franceses con el mayor miramiento posible. Pero el modo de tratamiento que siguen algunos de ellos desola a sus pacientes, porque recetan dietas, sangrías y agua de tamarindo. Me encuentro en estas salas con varios de nuestros heridos de Castiglione que me reconocen. Están aquí mejor asistidos, pero no ha terminado su calvario. He aquí uno de esos heroicos tiradores de la guardia que fue herido en la pierna por un disparo y que estuvo en Castiglione, donde lo vendé por primera vez. Yace en su jergón. La expresión de su rostro denota un intenso sufrimiento. Tiene los ojos hundidos y enfebrecidos. Su tez amarilla y lívida anuncia que la fiebre purulenta complica y agrava su estado. Sus labios están secos. Su voz es temblona. El arrojo del valiente ha cedido ante no sé qué sentimiento de temerosa y vacilante aprensión. Incluso lo enerva la asistencia que se le presta. Tiene miedo de que le toquen su pobre pierna, ya invadida por la gangrena. Pasa por delante de su cama el cirujano francés que efectúa las amputaciones. El enfermero lo asiste. El enfermo le toma la mano, que estrecha entre las suyas, cuyo contacto quema como un hierro candente. No me hagan ustedes daño. Es horrible lo que sufro, dice. Pero hay que actuar, y sin demora. Otros 20 heridos quieren ser operados aún por la mañana y 150 esperan que les pongan apósitos. Ni queda tiempo para apiadarse de uno solo, ni para detenerse ante sus indecisiones. El cirujano, de buen carácter, pero frío y resuelto, responde solamente: déjeme hacer. Después levanta de un tirón la manta. La pierna fracturada ha duplicado su volumen. De 3 lugares fluye una abundante y fétida supuración. Manchas violáceas demuestran que, por haberse roto una arteria, ya no puede irrigarse esa extremidad y que, por consiguiente, ya no tiene remedio y el único recurso, si lo hay, es amputar por el tercio superior del muslo. Amputación, palabra horrible para este desdichado joven que, a partir de entonces, no ve ante sí otra alternativa sino una muerte cercana o la mísera existencia de un lisiado. Y no tiene tiempo de prepararse para la última decisión. Dios mío, ¿qué va usted a hacer?, pregunta todo tembloroso. El cirujano no responde. Enfermero, trasládelo deprisa, ordena. Y de ese pecho jadeante se eleva un grito desgarrador. El torpe enfermero ha tomado la pierna inerte, pero tan sensible, demasiado cerca de la llaga. Los huesos fracturados causaban, penetrando en las carnes, un nuevo suplicio al soldado. Se ve que su pierna flexiona, zarandeada por las sacudidas del transporte hasta el quirófano. Horrible cortejo. Parece que conducen una víctima a la muerte. Reposa, por fin, en la mesa de operaciones, recubierta por una delgada colchoneta. A su lado, sobre otra mesa, una toalla oculta al instrumental. El cirujano, totalmente absorto en lo suyo, nada oye y no ve más que su operación. Un joven ayudante mayor retiene los brazos del paciente y, cuando el enfermero, haciendo la pierna sana, arrastra hacia el borde de la mesa con todas sus fuerzas al enfermo, este grita asustado: ¡no me dejen caer! Y con sus brazos se agarra convulsivamente al joven médico, dispuesto a sostenerlo, que, pálido de emoción, está casi también tan turbado. El cirujano se quita el traje, se remanga hasta cerca del hombro. Un ancho delantal le sube casi hasta el cuello. Con una rodilla hincada en las baldosas de la sala y en la mano el terrible cuchillo, rodea con su brazo el muslo del soldado y, de un solo trazo, corta la piel en toda su circunferencia. Se oye un penetrante grito en el hospital. El joven médico puede contemplar cara a cara con el martirizado
en sus contraídas facciones, hasta los mínimos pormenores de esta atroz agonía. «Ánimo», dice a media voz al soldado, cuyas manos siente crisparse sobre su espalda. «Todavía 2 minutos y habremos terminado». Se levanta el cirujano, comienza a separar la piel que recubre los músculos, desnudándolos, corta y pela, en cierto modo, las carnes, replegando la piel aproximadamente 1 pulgada, como un arremango. Después, volviendo a la carga, secciona con su cuchillo de una vigorosa incisión todos los músculos hasta el hueso. Un torrente de sangre escapa de las arterias recién cortadas, inunda al cirujano y se derrama por el pavimento. En calma e impasible, el hábil cirujano no pronuncia una palabra, pero de pronto, en medio del silencio que reina en la sala, dirigiéndose con cólera al torpe enfermero, estalla: «Imbécil, ¿no sabe usted comprimir las arterias?». Este poco experimentado no ha podido prevenir la hemorragia aplicando convenientemente el pulgar sobre los vasos sanguíneos. «Oh, basta ya. Déjenme morir». Y un sudor helado baña su rostro. Pero tiene que pasar todavía 1 minuto. 1 minuto que es una eternidad. El ayudante mayor, siempre con mucha simpatía, cuenta los segundos y con la mirada fija, ora en el cirujano, ora en el paciente, cuyo ánimo intenta sostener, le dice: «Solamente 1 minuto». Y de hecho, ha llegado el momento de la sierra. Ya se oye el acero que chirría al penetrar en el hueso vivo, y que separa del cuerpo el miembro medio podrido. Pero ha sido demasiado intenso el dolor en este cuerpo debilitado y exhausto, y han cesado los gemidos, porque se ha desvanecido el enfermo. El cirujano, a quien ya no guían los gritos y quejidos del paciente, temiendo que su silencio sea el de la muerte, lo mira con inquietud para cerciorarse de que no ha expirado. Los cordiales, guardados en reserva, logran apenas reanimar sus ojos apagados, medio cerrados y como marchitos. Sin embargo, parece que el moribundo recobra vida. Está destrozado y exánime, pero por lo menos han terminado sus grandes sufrimientos. En el hospital vecino se emplea el cloroformo. Así, el paciente, sobre todo el francés, pasa por 2 muy distintos periodos. De una agitación que con frecuencia llega hasta el delirio furioso, cae en un abatimiento y en una completa postración, en la que permanece sumergido como en un letargo. Algunos militares, habituados al consumo de licores fuertes, no pueden ser cloroformizados, sino muy difícilmente, y se debaten largo tiempo contra el potente anestésico. Los accidentes y los casos mortales debidos al empleo de cloroformo no son tan raros como se podría suponer, y a veces se intenta en vano hacer que reviva quien momentos antes aún hablaba. Resultaría fácil imaginar ahora lo que era una operación de esta índole en el cuerpo de un austriaco que, sin saber italiano ni francés, se dejaba conducir poco más o menos como una oveja al matadero, incapaz de intercambiar una sola palabra con sus caritativos verdugos. Los franceses encuentran simpatía en todas las partes. Se los halaga, se los mima, se los estimula, y cuando se les habla de la batalla de Solferino, se animan y charlan. Esos recuerdos, para ellos gloriosos, por transferir sus pensamientos a un objeto diferente de sí mismos, mitigan un tanto su situación. Pero los austriacos no tienen los mismos privilegios. En los diversos hospitales donde están internados, insisto para que me permitan verlos, o entro por la fuerza en las respectivas salas. ¿Con qué gratitud acogen estas buenas personas mis palabras de simpatía y el regalo de un poco de tabaco? En sus resignados, tranquilos y apacibles rostros se pintan sentimientos que no saben cómo expresar. Sus miradas dicen más que todos los agradecimientos posibles. Los oficiales se muestran particularmente reconocidos por las atenciones que reciben. Son tratados, al igual que sus soldados, con humanidad, pero los brescianos no tienen para con ellos benevolencia alguna. En el hospital donde está el príncipe de Isenburg,
Ocupa con otro príncipe alemán una pequeña habitación bastante cómoda. Distribuyó durante varios días seguidos tabaco, pipas y cigarros en las iglesias y en los hospitales, donde el olor del tabaco es muy útil para combatir las exhalaciones mefíticas, resultantes del hacinamiento de tantos pacientes en locales sofocantes de calor. Bien pronto se termina todo el tabaco que había en Brescia y hay que hacer llegar más de Milán. Es lo único que disminuye las aprensiones de los heridos antes de serles amputado un miembro. Muchos han sido operados con la pipa entre los labios. Varios han muerto fumando. Un honorable habitante de Brescia, el señor Carlo Broghetti, me lleva con extrema amabilidad en su carruaje a visitar los hospitales de la ciudad y me ayuda a repartir nuestros regalos de tabaco preparados por los estanqueros en miles de pequeños cucuruchos que llevan en grandísimas canastas y en cestos gigantescos soldados de buena voluntad. En todas las partes soy bien recibido. Única excepción, un médico lombardo, el conde Calini, no quiso autorizar los cigarros regalados en el Hospital Militar de San Luca, a él encargado, mientras que los otros médicos se mostraron, por el contrario, tan agradecidos como sus pacientes por los regalos de esta índole. No me detuvo este pequeño contratiempo y he de decir que fue el primer obstáculo con que tropecé y la primera dificultad, aunque mínima en sí, que encontré. Hasta entonces no había tenido yo contrariedad alguna de esta especie y, lo que es más de extrañar, ni una sola vez se me había exigido presentar mi pasaporte ni las recomendaciones de generales. Para otros generales, cartas de las que mi cartera estaba bien provista. Así pues, no me doy por vencido y el mismo día por la tarde, tras un nuevo intento en San Luca, consigo hacer una amplia distribución de cigarros entre los buenos muchachos allí encamados, a quienes había hecho yo padecer, aunque no por culpa mía, el suplicio de Tántalo. No pudieron retener, al verme regresar, exclamaciones y gestos de satisfacción y de alegría. En el transcurso de mis idas y venidas, entro en una serie de habitaciones que integran la segunda planta de un espacioso convento, una especie de laberinto cuyos entresuelos y primer piso están atestados de enfermos. Hay en una de esas habitaciones de la planta superior 4 o 5 heridos y calenturientos, en otra de 10 a 15, en una tercera unos 20, cada uno de ellos tendido en su cama, pero todos sin recibir asistencia y quejándose amargamente de no haber visto a ningún enfermero desde hacía varias horas. Me piden con muchísima insistencia que se les lleve un poco de caldo en vez de agua helada, que es lo único que tienen para beber. La ablación de un miembro que habíamos querido conservar para presenciar después, impotente, una lamentable agonía. El intendente general de Brescia, señor Faraldo, el doctor Guaya, director de los hospitales de esta ciudad, el doctor Comisetti,
médico jefe del ejército sardo, y el doctor Carlo Cotta, inspector sanitario de Lombardía, rivalizaban en abnegación. Y deben citarse honorablemente sus nombres tras el del ilustre barón Larrey, médico inspector jefe del ejército francés. El doctor Isnard, médico principal de primera clase, demostró una notable habilidad como cirujano y como administrador. Cerca de él se distinguieron en Brecha el señor Thierry de Maugras y toda una falange de denodados, infatigables cirujanos cuyos nombres quisiéramos consignar, porque es muy cierto que, si quienes matan pueden reclamar títulos de gloria, quienes curan, y a menudo con peligro de la propia vida, bien merecen la estima y el agradecimiento. Un cirujano anglo-norteamericano, el doctor Norman Bethune, profesor de anatomía en Toronto, Alto Canadá, llega expresamente de Estrasburgo para colaborar con estos hombres abnegados. De Bolonia, de Pisa y de otras ciudades italianas han acudido estudiantes de medicina, además de los habitantes de Brescia, algunos franceses de paso, suizos y belgas, que llegaron también para ofrecer sus servicios. Los prestaron muy útiles a los enfermos y les daban naranjas, sorbetes, café, limonadas, tabaco. Uno de ellos cambió un billete de un florín a un croata que, desde hacía un mes, imploraba a quienes veía que le hiciesen este cambio, sin el cual no podía, en absoluto, utilizar este módico valor, que era toda su fortuna. En el Hospital San Gaetano, un religioso franciscano se distingue por su celo para con los enfermos, y un joven soldado piamontés convaleciente que, oriundo de Niza, habla francés e italiano, traduce sus quejas o sus solicitudes a los médicos lombardos. Por ello se le pide que se quede como intérprete. En Piacenza o Piacenza, cuyos 3 hospitales eran administrados por particulares y por damas que hacían de enfermeros y de enfermeras. Una de estas, una señorita joven, a quien su familia suplicaba que renunciase a pasar allí todo su tiempo por temor a las malignas y contagiosas fiebres reinantes, continuaba, sin embargo, la tarea que se había impuesto, con tan buena voluntad y con tan amable dedicación que todos los soldados la veneraban. Trae, decían, la alegría al hospital. Ah, cuán valiosos habrían sido en esas ciudades de Lombardía unos 100 enfermeros y enfermeras voluntarios, con experiencia y bien calificados para tal obra. Habrían congregado a su alrededor socorros esparcidos y fuerzas diseminadas que en todas las partes habrían requerido una clarividente dirección, porque no solo faltaba tiempo a quienes eran capaces de asesorar y de coordinar, sino que la mayoría de quienes no podían aportar más que la entrega individual, por consiguiente insuficiente y con mucha frecuencia estéril, carecía de conocimientos y de práctica. De hecho, ¿qué podía hacer ante tan ingente y apremiante empresa un puñado de personas aisladas, por muy buena voluntad que tuviesen? Al cabo de 8 o 10 días, se había enfriado no poco el entusiasmo caritativo, tan auténtico entusiasmo, sin embargo, de los habitantes de Brescia o Brescia. Con muy pocas honorables excepciones, estaban cansados, hastiados,
Además, hubo que prohibir la entrada en las iglesias o en los hospitales a los burgueses sin experiencia o poco sensatos, porque llevaban a menudo alimentos malsanos para los heridos. Algunos que habrían aceptado pasar 1 hora o 2 a la cabecera de los enfermos renunciaban cuando, para ello, había que obtener un permiso o realizar gestiones. Y los extranjeros dispuestos a prestar servicios o a cooperar tropezaban con obstáculos imprevistos, ora de una índole, ora de otra, que los desanimaban. Pero enfermeros voluntarios bien elegidos y capaces, enviados por sociedades que tuvieran el refrendo y la aprobación de las autoridades, habrían vencido sin gran esfuerzo todas las dificultades y habrían hecho incomparablemente mucho mayor bien. Los 8 primeros días después de la batalla, los heridos, de quienes los médicos decían a media voz al pasar por delante de sus camas y meneando la cabeza, ya no hay nada que hacer. Casi no recibían asistencia alguna y morían preteridos, abandonados. Y dado el escasísimo número de enfermeros con respecto a la grandísima cantidad de heridos, ¿no era eso muy natural? ¿No era de una lógica tan inevitable como desoladora y cruel dejar que pereciesen sin ocuparse ya de ellos, sin dedicarles un tiempo valiosísimo y que tan necesario era reservar para los soldados recuperables? Muchos eran los así desahuciados, por adelantado, y no eran sordos los desdichados contra quienes se pronunciaba este inexorable veredicto. Bien pronto comprobaban su abandono y, con el corazón lacerado y resentido, exhalaban el último suspiro sin que nadie se conmoviese o se preocupase. Y tal vez el final de alguno de ellos es todavía más triste y más amargo, porque su vecino, acaso un joven suavo, levemente herido, cuyas cuchufletas frívolas e inoportunas que le llegan de la cama de al lado lo acosan sin tregua ni descanso, y porque muy cerca hay otro compañero de infortunio que acaba de expirar, lo cual le obliga a que asista, moribundo, a los tan expeditivos funerales de este camarada que prefiguran los propios ya cercanísimos. Además, se da cuenta de que alguien, viendo que no tardará en morir, se aprovecha de su estado de debilidad para hurgar en su macuto y para desvalijarle de todo cuanto encuentre que le convenga. Y este moribundo tiene desde hace 8 días cartas de su familia en el correo. Si se las dieran, serían para él una suprema consolación. Ha suplicado a los guardianes que vayan a buscárselas para poder leerlas antes de que llegue su última hora, pero le han respondido duramente que no tienen tiempo porque hay otras muchas cosas que hacer. Al parecer, habría sido preferible para ti, pobre mártir, que hubieses perecido bruscamente abatido por una bala en el campo de mortandad en medio de esos espléndidos horrores que denominamos gloria. Por lo menos tu nombre se habría aureolado un poco si hubieras caído al lado de tu coronel, defendiendo la bandera de tu regimiento. Al parecer, habría sido incluso preferible para ti que te hubieran sepultado todavía vivo aquellos safios encargados de enterrar cuando, privado de conocimiento, te recogieron inanimado en el alcor de los cipreses o en la llanura de Medole. No se habría prolongado tu agonía, pero ahora has de padecer una sucesión de agonías. Ya no es el campo de honor lo que tienes ante ti, sino la muerte fría y lúgubre, con su cortejo de amedrantamientos, y por toda oración fúnebre apenas escapará tu nombre al tan breve calificativo de desaparecido. ¿Dónde está aquella ebriedad profunda, íntima, inefable, que electrizaba a este valeroso combatiente de tan extraña y misteriosa manera, cuando comenzó la campaña y el día de la batalla de Solferino, en los mismos momentos en que se jugaba la vida, y cuando su bravura tenía, en cierto modo, sed de la sangre de sus semejantes, que con pie ligero corría a derramar? ¿Dónde están?
cómo estaban en los primeros combates y cuando las tropas entraban triunfalmente en las grandes ciudades de Lombardía, aquel amor de la gloria y aquellos tan comunicativos arrestos 1000 veces acrecentados por los melódicos y fieros acentos de las músicas guerreras y por los belicosos sonidos de las charangas resonantes, ardientemente aguijoneados por el bien se puede en estos numerosos hospitales de Lombardía ver y saber a qué precio se compra lo que los seres humanos llaman pomposamente la gloria y lo cara que esa gloria se paga. La batalla de Solferino es la única que del siglo XIX pueda parangonarse por la magnitud de las pérdidas que ocasionó con las batallas de Borodino, de Leipzig y de Waterloo, porque como resultado de la jornada del 24 de junio de 1859 hubo muertos o heridos de los ejércitos austriaco y franco-sardo, 3 mariscales de campo, 9 generales, 1.566 oficiales de todas las graduaciones, de las cuales 630 austriacos y 936 aliados, y unos 40.000 soldados o suboficiales. 2 meses después había que añadir a estas cantidades para el total de los 3 ejércitos más de 40.000 calenturientos y muertos de enfermedad de resultas del excesivo cansancio soportado el 24 de junio y los días que inmediatamente precedieron o siguieron a esta fecha, o por la perniciosa influencia del clima en pleno verano y por los calores tropicales de las planicies de Lombardía, o por último a causa de los accidentes imputables a las imprudencias de los soldados. Hecha abstracción del punto de vista militar y glorioso, la batalla de Solferino fue, en opinión de cualquier persona neutral e imparcial, un desastre, por así decirlo, europeo. En periódicos franceses y en publicaciones se ha escrito que cuando se firmó el Tratado de Paz de Villafranca, el mariscal de campo Hess declaró que de los austriacos hubo 50.000 hombres puestos fuera de combate en la batalla de Solferino, porque parece ser que, añadió, los cañones estriados franceses diezmaban nuestras reservas. Pero es lícito dudar de la veracidad de tales afirmaciones. Oigamos a Paul de Molens, que tomó parte en la batalla como oficial superior en el ejército francés y a quien su noble corazón dictó las siguientes líneas que están en perfecta armonía con nuestro tema. Después de la batalla de Marengo, la de 1800, que no iguala ni con mucho a la batalla de Solferino en estragos, Napoleón I tuvo uno de esos sentimientos subitáneos y potentes, ajenos a los consejos de la política, superiores quizás a las inspiraciones mismas del genio, uno de esos sentimientos, el secreto de las almas heroicas que nacen bajo la mirada de Dios en las partes más elevadas y más misteriosas de la conciencia. En el campo de batalla, escribió al emperador de Austria, en medio de los sufrimientos de una multitud de heridos y rodeado de 15.000 cadáveres, conjuro a vuestra majestad a que escuche la voz de la humanidad. Esta carta, que reproduce literalmente un célebre historiador en nuestros días, me ha impresionado profundamente. Quien la escribió también se había emocionado y sorprendido, pero con su sorpresa no se mezclaba el secreto remordimiento que se apodera a lo que ellos llaman su despenar de esos hombres que acusan a su espíritu de haber dormido cuando han dejado realizarse algún acto generoso de su corazón. Aceptó él en la imprevista forma en que se le presentaba un pensamiento cuya procedencia comprendía y respetaba. Ahora bien, la procedencia del pensamiento que arrancó al vencedor de Marengo este extraño grito de piedad y de tristeza, la batalla de Solferino, añade Paul de Molens, lo hacía surgir de nuevo. El traslado de los heridos de Brescia a Milán, que se efectúa por la noche a causa del tórrido calor diurno, ofrece un espectáculo eminentemente dramático y sobrecogedor, con esos trenes llenos de soldados mutilados y con la llegada a las estaciones donde hormiguea una muchedumbre triste y silenciosa, iluminadas por las pálidas luces de antorchas de resina, y con esa compacta muchedumbre que, palpitante de emoción, parece querer interrumpir la respiración para escuchar los gemidos o las ahogadas quejas que, desde esos siniestros convoyes, hasta ella llegan. Los austriacos, al retirarse en el transcurso del mes de junio hasta el lago de Garda, cortaron en varios puntos del ferrocarril de Milán a Venecia el tramo de vía entre Milán, Brescia y Peschiera, pero pronto se reparó y se abrió de nuevo a la circulación esta línea para facilitar el transporte del material, de las municiones, de los víveres que se enviaban al ejército aliado y para poder evacuar los hospitales de Brescia.
Se habían construido en cada estación largos y estrechos barracones para recibir a los heridos que cuando salían de los vagones eran trasladados a camas o a simples colchones alineados uno tras otro. Bajo estos hangares hay mesas sobrecargadas de pan, de caldo, de vino y sobre todo de agua, así como de hilas y de vendas cuya necesidad se hace sentir sin cesar. Antorchas en gran número llevadas por los jóvenes de la localidad en que se detiene el convoy disipan las tinieblas y los ciudadanos lombardos se apresuran a presentar su tributo de pleitesía y de gratitud a los vencedores de Solferino. Se lograron estos resultados gracias en particular a la actividad y a la energía del señor Carlo Brot, banquero de Milán, único miembro del Consejo de Administración de los ferrocarriles lombardo-venecianos que había permanecido en esta ciudad. Aquí termino la grabación desde la página número 61 a la página número 100. Al final de la página número 100 del libro que se titula Recuerdo de Solferino, cuyo autor es Henry Dunant. Son las 12:56, faltan solo 4 minutos para que sea la 1 de la tarde y hoy es martes 23 de noviembre del 2021.